Hola, es un placer volver a compartir de la palabra del Señor. Estamos en la serie Maranata. La mayoría ya nos conoce, pero mi nombre es Jeffrey y estoy aquí junto a Willy Menéndez y ya listos para poder iniciar y poder compartir la segunda sesión de la serie Maranata. Vamos a estar estudiando en el último tiempo 7 sesiones y creo que el corazón más grande es poder conocer juntos más del corazón del Padre, pero también el rol que tenemos nosotros como hijos, como iglesia, y cómo estar preparados, creo yo, lo más importante. Y vamos a iniciar a hablar sobre eso. Sí, vamos a tener la sesión número 2 de nuestra serie Maranata, como decía Jeffrey, y en la descripción de este video o podcast, ahí va a estar el link con todo lo que vamos a hablar. Ahí están todas las notas y también puede aparecer ahí en pantalla para que sigan la lectura y pues como no se trata solo de escuchar, sino se trata de que crezcamos todos juntos, ¿verdad? Y dejar que la palabra sea la que nos instruya, ¿verdad? Sí, y yo creo que una de las cosas más importantes es como buscar cómo crecer, pero a la luz de la palabra también escudriñar qué es lo que estamos estudiando o queriendo crecer, ¿verdad? Entonces creo que parte de eso es la importancia de dejar las notas para que las personas puedan ver y tomar el tiempo y crecer juntos en la palabra del Señor. Sí. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca, la primera sesión fue una pequeña introducción de qué significa Maranata, por qué es importante conocer de eso, ¿verdad? Porque a veces uno podría ni siquiera saber qué significa la palabra Maranata. Y hoy vamos a hablar de la importancia de esa segunda venida de Cristo, que básicamente es el centro de nuestra serie, ¿verdad? Sí, entonces, y yo creo que una de las cosas que estás comentando y hablando ahí es el hecho de hablar sobre la segunda venida de Jesús. Y a veces cuando nosotros hablamos sobre la segunda venida de Jesús, hay muchas personas que automáticamente como cierran sus oídos y es como, ya van a comenzar a hablar del sufrimiento, de lo mismo y cosas que solo hablan personas muy adultas o cosas como estos que son los pensamientos que se tienen. Pero creo que una de las cosas como más bonitas e importantes es recordar que el evangelio es tan rico que no solo hay gracia, no solo hay favor, no solo hay misericordia, sino que también hay promesas y hay promesas que hacen falta por cumplir y somos parte de y esta es una de ellas, de las más grandes. Y yo escuché una vez a alguien diciendo que las personas cuando quieren ver una película, pues no quieren ver un spoiler. Nadie quiere ver un spoiler, ¿verdad? Porque es como te arruina la película. Pero ¿por qué te arruina la película? ¿O por qué te enojas? Porque no sos parte de la película. Solo sos un espectador. Entonces querés ver solo un resultado. Pero la oportunidad que nosotros tenemos como iglesia de estudiar la segunda venida de Jesús es ser parte, ser protagonistas. Y el protagonista se mete en el papel. Sí. Y conoce la historia. Conoce la historia porque a lo largo del tiempo hemos visto varias películas donde el personaje cambia su forma de alimentarse o se mete al gimnasio porque lo requiere su personaje. Y yo creo que una de las cosas que a veces nos hace falta entender es que Jesús va a regresar. Así es. Eso ya es algo que estamos anhelando, porque si no estamos anhelando que Él regrese, ¿cuál es la razón de que sigamos congregando? ¿Cuál es la razón de que sigamos compartiendo de su amor, verdad? Totalmente. Porque al final fueron instrucciones que Jesús dio de vayan, hagan discípulos. Y no queda allí. No. O sea, una de las cosas más increíbles es saber que Él va a regresar. Pero también nos está haciendo una invitación a que seamos partícipes, no espectadores. Sí. Y yo creo que es una de las cosas como... Y eso que sí está amarrado a lo que hablábamos en la primera sesión, que de la manera que miremos el futuro o de la manera que lo entendamos, va a darle forma a cómo vivimos el presente, ¿va? Definitivamente. Porque si, como vos decís, anhelamos que Él regrese, mis decisiones, la manera en que invierto mi vida, mis recursos, mi tiempo, mi dinero va a ser bien diferente, ¿va? Totalmente. Y cambia de una vez tu estilo de vida porque, por ejemplo, cosas que ya no son como llamativas, si lo podemos llamar en este tiempo, es como, no escuchas nadie hablando de santidad. No hablas hablando nadie de pureza. ¿Por qué? Está de moda. Porque no es atractivo. O sea, es más fácil hablar de otras cosas que de eso.
pero parte de que Jesús viene por una iglesia pura y santa es santidad, Sí. ¿no? Y no se habla. Entonces, cuando entendés tu rol, la parte que te corresponde a ser protagonista, si le Ajá. llamamos así, porque al final se trata de Jesús, pero Jesús viniendo por su iglesia. Y entonces, al final, aunque nos querramos salir de la ecuación, no podemos porque puede. estamos siendo parte de. Cabal. Pero tenemos que entender que es una novia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso solo es a la luz de la palabra. Y vamos a aterrizar un poquito en la escritura para dejar de compartir solo ideas o pensamientos. Y vamos a leer Salmos 119. 119, 160. 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Creo que una de las cosas que me impresiona es a veces cuando estamos iniciando nuestra vida en Jesús y vamos conociendo a Él como nuestro Padre, el que nos ama, el que nos restaura. Pero después cuando ya llevamos un tiempo caminando con Él como Él es nuestro proveedor, Él es el fiel amigo, lo vas conociendo. Pero también cuando hablamos de su segunda venida, a veces también solo nos quedamos en la parte de Él solo es un groomsman, un novio por venir, ¿verdad? Por su iglesia, pero no relacionamos la parte que Él también es un rey. Un rey. Él Un juez. también es un juez. Y yo creo que el primer episodio del podcast justamente habla sobre eso. De los tres aspectos. De los tres aspectos de Jesús como novio, rey y juez. Y la suma de esa verdad, la suma de esas palabras es verdad. Es verdad. Entonces, no podemos separar como solo esta parte de Jesús y esta no me gusta mucho. Lo que nos conviene. Lo que nos convenga, ¿verdad vos? Entonces, creo que entender que la suma de su palabra es verdad. Eso trae como mucho entendimiento también a nuestro corazón, que no podemos dejar a un lado su segunda venida, pero no podemos dejar a un lado que Él también es rey o que Él es juez, ¿verdad? Y eso es lo que viene a lo que vos hablabas, ¿verdad? Y cómo cambia tu estilo de vida. Cuando tenés eso en mente, ¿verdad? Cuando vivís pensando en eso. Y otro de los versículos que ahí pueden ver ustedes en sus notas está en Apocalipsis 10. Obviamente es todo el capítulo. La idea es que cada quien lo estudie, ¿verdad? Porque no es un estudio de Apocalipsis 10, este episodio. Pero en el contexto de lo que está pasando aquí es que aquí hay un llamado a que el mensaje no lo tenemos que ingerir completo, como decías, ¿verdad? Y el mensaje de Cristo, el mensaje de la realidad de que Él es novio, la realidad que Él es rey, la realidad que Él es juez, no tiene que quedarse solo en nuestra mente como mera información, como decir, bueno, ya sé que estos tres aspectos son parte de Jesús, a quien yo espero, sino tengo que pedirle al Espíritu Santo que me traiga más revelación, entender qué significa para que cuando ese mensaje llegue a mi vida, me impacte y me transforme, y de lo que estoy comiendo, de eso yo también voy a hablar y compartir a los demás. Definitivamente, y yo creo que eso va muy de la mano con esto que estamos hablando, porque si la suma de sus palabras es verdad, ¿cuáles son sus palabras? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus palabras? Y la única forma es ir a la Escritura y ver qué es lo que dice acerca de eso. Y como lo comentabas, justamente Apocalipsis 10 habla sobre un ángel viniendo con Juan y le entrega literalmente un librito, ¿verdad? Y le dice, cómetelo. Y la misma escritura relata que Juan lo toma y lo come. Y fue dulce para él comer al inicio y disfrutar el librito, ¿verdad? Suena como extraño Suena raro para nuestra mente, pero tiene un porqué. Y después dice que cuando llegaba a sus entrañas lo sentía como amargo y le constriñía, mala redundancia, las entrañas. Y es que por cierto, para los que están leyendo, no solo quería decir para que lo puedan seguir la lectura, está en el versículo 9 del capítulo 10, lo que estás contando vos. Perfecto.
Y para que ahí lo puedan Y lo checar. puedan Ajá. checar. Pues sí, porque es bueno que revisen. Ajá, porque ¿verdad? a veces van a decir, ese saber qué está Saber hablando, qué está porque es el hablando. librito. Ajá, ahí está, versículo Sí, 9. y eso creo que es lo impresionante de saber que la palabra es disfrutable. Ujú. Y entender quién es Jesús en su plenitud. Las descripciones que nos habla la escritura de quién es Él. Cuando nos habla en Apocalipsis 4, la descripción del trono, todo lo que está Ujú. rodeado allí. Y es como impresionante entender esa parte que no solo es amor. Cabal. Él es más que Va amor. más allá. Va más que allá. Y eso creo que es algo que es increíble, pero puede ser disfrutable para nosotros. Y eso es como, no es una mentira, es como vos disfrutas lo que te gusta. Así es. Pero lo que no te agrada es lo que te causa malestar. Y estar de acuerdo con el gobierno de Dios es parte de disfrutar. Y hoy en la mañana teníamos un estudio y hablábamos justamente sobre el gobierno de Dios. Y hablábamos cómo Jesús tenía el celo por el templo, por la iglesia. Pero Jesús tenía ese celo porque primero lo tenía para él mismo, en su vida para el Padre. Y a veces eso es lo que pasa, no tenemos ese disfrute de la palabra completa porque hay áreas que no queremos entregarle al Señor o no queremos hablar de santidad porque queremos seguir pecando. Así es. No queremos hablar de caminar en rectitud porque nos gusta todavía ir por otros extravíos, ¿verdad? Entonces no queremos hablar de eso porque no queremos ser gobernados por Y ahí el es Señor. donde, por eso, si leen todo el capítulo, van a ver de que es dulce al inicio, pero cuando entra se vuelve amargo. Ajá. Porque como vos decís, no estamos en acuerdo con esa... podemos muchas verdades, pero una verdad en específico que no estemos en acuerdo, cuando es revelada, es como... No Te me incomoda. gusta, me incomoda. Te incomoda Ajá. totalmente. Y creo que una parte como bien sencilla y práctica, porque quizás van a decir, yo estoy esperando que me digan todo lo que es Jesús y eso, y es como, te va a llevar toda la vida a seguir aprendiendo de Jesús y creo que aquí con Willy nos ponemos en una posición de seguimos aprendiendo. Hay cosas que hemos aprendido y queremos Y seguir. seguimos. Y queremos seguir. Y parte de eso de la escritura, creo que una referencia bien básica para entender cómo es que Jesús va a regresar es Mateo 24. Mateo 24, ahí Jesús le explica a sus discípulos y van a ver estas señales y los tiempos se van a poner de esta forma. Y yo creo que eso es algo que todo hijo de Dios debería saber y todo hijo de Dios debería conocer y considerar en algún momento como, oh, esto es lo que puede pasar. Y cuando lo conoces, sos empujado a compartirlo. Total. Y cuando uno lo comparte, uno tiene que estar dispuesto a compartir algo que a lo mejor parte del mensaje va a ser bien dulce y todos van a decir, yeah, yo me apunto, pero hay una parte del mensaje que a lo mejor sabemos que va a ser amargo para algunos oídos, pero no porque sea amargo lo voy a obviar del mensaje que tenemos que dar, porque el mensaje de Maranata, el mensaje que Cristo viene es, como vos decís, es un mensaje completo. Y yo no puedo escoger qué compartir con tal de que las personas se sientan atraídas a eso, ¿verdad? Porque no van a sentir atraídas por lo que yo digo, sino somos atraídos por quién es Cristo, ¿verdad? Claro, y cabal justamente en ese mismo capítulo, capítulo 10, después de que habla que Juan come este librito, es disfrutable al inicio y después como le amarga las entrañas, después la instrucción es profetiza esto. Ajá. Y viene la parte que vos decías, es no nos podemos quedar con lo que se nos es revelado. Tenemos que aprender a compartirlo y darlo con amor, con la guianza que el Señor nos está dando. Entonces, esa es la invitación que al entender que Jesús viene, tenemos que entender la preparación que tenemos que tener, pero también es la invitación a ser disfrutable, a dejar gobernarnos por Él y eso mismo que estamos viviendo y experimentando, compartirlo. Compartirlo. Eso está en el versículo 11. Versículo lo que 11. estás diciendo es el versículo 11. Versículo 11. Y yo creo que esa es una de las cosas como más importantes, como entender es verdad que él está por regresar y también ahí tenemos la referencia de Hechos. Capítulo 1. Se los voy a leer. Igual va a estar en pantalla. Hechos 1, 10 al 11. Dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. A lo que hablábamos antes es
antes de iniciar esto. Era como el Padre, al inicio de la creación, cuando entró el pecado, se perdió esa relación tan cercana que había, y la misma Biblia habla que el Padre no puede estar cerca del pecado. Y nosotros ya nacimos en una naturaleza pecaminosa. Y es por eso que Él envió a Emmanuel, que es Dios con nosotros, para que pueda habitar. Y sabemos que Jesús dio su vida por nosotros. Y ahora, por eso es que podemos estar hablando. Por eso sabemos que ahora somos hijos, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y Jesús, antes de irse, también dijo: no se preocupen, yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí, es el que nos sigue revelando los atributos de Jesús, los atributos del Padre, y nos sigue guiando, todas nos trae convicción de las cosas y nos redarguye, ¿verdad? En diversas áreas. Y es el Espíritu Santo que está aquí, pero también está la promesa que así como Él subió al cielo, también va a regresar. Y incluso creo que es Apocalipsis 20 o 22, no muy me recuerdo, cuando dice: he aquí yo vengo pronto. Dice que Él habla que viene pronto. Entonces Él viene pronto, y Él no es hombre para mentir. Y está esa promesa de que Él va a venir. Y yo creo que una de las cosas que debe apasionarnos es que eso es verdad. Y aparece en tantos lados, ¿verdad? Sí, yo creo que una de las cosas, Willy, que a veces pasa es que lo sabemos, pero no lo creemos. Sabemos, sí, Jesús viene, pero en realidad en mi corazón no quiero que venga, porque quiero seguir viviendo como he estado viviendo. O a lo mejor sabemos que viene, pero también hemos escuchado y tal vez conocemos cierta parte amarga, que nos amarga del mensaje, y por eso preferimos mejor otra cosa, ¿verdad? Sí, yo creo que los humanos estamos acostumbrados a dividir nuestra vida. Sí. Como esto es mi vida en las relaciones, mi vida en la iglesia, trabajo. Esta es mi vida en el trabajo. Pero no es lo mismo en todo. Entonces lo separamos. Y a veces eso es lo mismo con el gobierno de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Es como, puedes tocar esta parte, pero no esta. Y entonces, a la luz de la palabra, eso comienza a confrontarnos. Y eso es lo que cambia muchas cosas, la forma en que nosotros vamos a vivir. Y parte de eso es creer que Él va a regresar. Porque a veces lo sabemos, pero no queremos que Él en realidad regrese, porque es como... Si Cristo viniera ahorita, es la clásica que siempre se ha hablado, ¿verdad? Pero esto no es con el afán de crear temor ni eso, sino es como si nuestro caminar con Cristo no está siendo por amor, entonces hay que encontrar dónde perdimos ese primer amor. Porque cuando algo se convierte en carga es porque dejó de ser disfrutable. Y entonces Jesús es tan bello, tan amoroso, tan justo, tan real como para dejar de ser disfrutable. Así es. Y creo que la vez pasada hablábamos como seres humanos, por ejemplo, nuestro sentimiento de plenitud es corto. O nuestro sentimiento de felicidad es corto. Es como, solo somos un ratito felices. Nos emocionamos solo un ratito gozo, pero por épocas. Dios es eternamente bello, eternamente gozoso, con eterna gracia. O sea, no deja de fluir eso de Él, porque es su esencia. Y eso es lo que olvidamos. Pero también la Escritura nos habla que cuando la venida de Jesús esté cerca, hay muchas cosas que van a estar pasando. Y van a ser evidentes. Y eso choca mucho con nuestra fe, porque siempre hemos creído que seguir a Jesús es resolver nuestros problemas. Y creemos que la segunda venida de Jesús es como, ya se va a acabar todo el problema. Se acaban todos mis problemas y me voy al cielo. Y es como el pase a la tierra de no sufrimiento, que es parte de una promesa, pero no podemos creer que el hecho de que estemos en esta tierra ya no vamos a tener tribulación, que ya no vamos a tener ni que vamos a escapar de todo. Sí, y hay un montón de corrientes, ¿no? Pero lo que hablábamos la última vez, creo que estamos conscientes a la luz de la palabra que una de las cosas es que como iglesia vamos a defender el nombre de Cristo, vamos a pararnos firmes aún en medio de muchas circunstancias, y hay cosas como ideología de género que ya están pasando. Y la iglesia a veces está callada y no dice nada, pero el punto es que el mundo ya está cambiando. Hay cosas que ya están pasando y se están empeorando, y hemos escuchado testimonios de lugares o iglesias en otros países donde por no atender a las nuevas instrucciones del gobierno se han metido en problemas, pero porque han defendido su fe. Han defendido su fe de querer seguir creciendo, y cosas como ahorita COVID, ¿no? Que viene a traer tanto y
solo una nueva variante y ¡boom! Todo se mueve y todo cambia tan rápido. Y pareciera que en vez de ir como mejorando, todo se va empeorando. Y yo hablaba la última vez creo que era con mi papá, sobre esto, y es como, esto va a empeorar, no va a ir, para mejor. no va para mejor. El punto es cómo nos mantenemos firmes. Ujú. Cómo nos mantenemos firmes. Y por eso, cabal, ahí está Malaquías 3:2. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es una pregunta. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Sí, y creo que la forma en que finaliza este versículo es una de las cosas que más me encanta, porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pero habla de quién puede soportar al inicio, ¿no? ¿Quién puede soportar? Porque hay muchas cosas, muchas presiones del mundo, muchas presiones de la sociedad que van a venir a tu vida, pero al final vas a ser refinado. Sí. Pero hay una canción, creo que es de Maverick, donde habla de refinarnos. Sí. Y yo quiero cantar eso, pero sé que es bien duro. O sea, todos lo cantan porque suena bien. O sea, purifícame, refíname. Pero el punto es cuando todo está difícil, está complicado y nos esté refinando realmente. Ajá, porque cuando venga ese refinamiento, bueno, hay diferentes procesos de refinamiento en nuestras vidas, ¿verdad? Pero hablando de los tiempos finales, cuando venga ese refinamiento sobre la iglesia, porque vos decías, viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, ¿verdad? Tiene que haber un gran refinamiento. Y se hace la pregunta aquí, ¿quiénes van a soportar? ¿Quiénes van a estar de pie? Pues yo considero que los que van a poder mantenerse en pie durante ese proceso van a ser aquellos que durante este tiempo el Espíritu Santo les ha revelado quién es Él y van a entender la historia completa, que van a decir, bueno, viene esta dificultad y yo me apunto porque yo sé lo que la palabra dice proféticamente que va a suceder. Entonces yo sigo empujando, yo sigo manteniéndome y no voy a ceder ante lo que el mundo me ofrezca, porque eso es lo que va a pasar. El enemigo va a ofrecer tanto para que nos escapemos de ese momento, que incluso la palabra dice que aún de la misma iglesia muchos van a negar su fe en ese momento y no van a dar la talla, no van a poder soportar. Sí, por eso también la escritura habla que junto al trigo también va la cizaña, ¿verdad? Entonces, uno quisiera que solo trigo bajo, pero no. Pero no, ¿verdad? Entonces, junto al trigo también va a haber la cizaña. Entonces, va a haber, justamente ahí es el proceso de refinamiento, ¿verdad? Porque se va a pesar tu fe, se va a ver en qué está tu fundamento realmente y en quién has creído. Y aparte de entender lo que es su venida, es... A veces cuando hablamos de la segunda venida de Jesús es el fin de todo. Ahí ya no hay nada. Se acabó, pero es una transición. En realidad la segunda venida de Jesús es una transición para traer su gobierno y retomar Jesús su lugar en la tierra para que el Padre pueda venir a gobernar y juntos podamos gobernar con Él. Entonces creo que esa es una de las cosas como importantes a tener siempre en consideración, que no es como... solo ahí termina. Viene Jesús y ya terminó la historia. No. Somos parte de la saga. Nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar y vamos a seguir con Él, ¿verdad? Y parte del hecho de entender y estar, creo que de acuerdo con la segunda venida de Jesús, es entender la importancia que también la Escritura le da a la segunda venida de Jesús. Y la Biblia nos habla mucho sobre la segunda venida de Jesús. Y ahí en las notas que ustedes tienen, hay unos datos. Muy importantes que voy a pedir a Willy que los pueda compartir. Tenemos ahí en las notas, lo dividimos en razones bíblicas y razones pastorales por las cuales nosotros debemos anhelar y estudiar más de los tiempos finales. Y entre la primera razón bíblica es que en toda la Biblia hay 150 capítulos que hablan específicamente de los últimos tiempos, obviamente incluyendo la segunda venida de Cristo y cuando Él venga a reinar por sobre toda la tierra. Entonces, si hay 150 capítulos, yo creo que es algo a lo cual debemos prestarle atención, ¿verdad? Sí. Y como vos decías al inicio cuando empezamos a hablar hoy,
hay un montón de cosas que uno puede desear estudiar y crecer y está bien, pero este tema en específico, por alguna razón, bueno, no es por alguna razón, el enemigo ha querido traer tanto temor sobre la iglesia para que, ay, qué miedo leer acerca de eso, qué miedo saber del tiempo final, y nos estresamos por esos datos que decimos mejor no quiero saber, porque nos lo han pintado a través de películas, tal vez mi abuelita me lo contó de cierta manera, que ya no quiero saber nada, pero si hay 150 capítulos en la Biblia que se hablan de esto, nosotros deberíamos anhelar conocer más de esto, ¿verdad? Entonces, en la segunda que les pusimos acá, dice, por cada vez que en la Biblia se menciona acerca de la primera venida de Jesús, cuando el Señor Jesús nació, por cada una hay 8 que hablan de la segunda venida. O sea, la segunda venida es importante que, como vos decías también, la anhelemos. Pero yo no puedo anhelar algo que no conozco. Exacto. Yo no puedo anhelar y desear algo de lo cual yo soy ignorante. Entonces, si en la Biblia se habla tanto de esto, yo tengo que meterme a estudiar esto. Yo quiero conocer más de esto. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo estos 7 podcasts. Porque el Señor nos ha llamado a que compartamos de que Él va a regresar, y puede sonar, como también decíamos, tan repetitivo, ya se sabe que va a venir, pero no se mira que lo anhelemos al Señor. Exacto. No se nota, ¿va? Exacto, y esos 150 capítulos representan un 26%. 26% de la Biblia. 26% de la Biblia, entonces hay un gran Más de un cuarto. Más de un cuarto que habla sobre la segunda venida de Jesús, y siempre ponemos el ejemplo de creo que vivimos una época en la que muchos amigos cercanos estaban comprometiéndose y queriendo casarse cuando comenzamos a hablar justamente de esto, y esa imagen de escuchar cuando alguien se va a casar, como por ejemplo, si sos hombre, querés ir al gimnasio y te ponerte preparas así fisiquín, dirían aquí, ¿verdad? Así, hacer mucho ejercicio, te preparas y todo, pero también ves los detalles de la boda y todo. Y las mujeres lo mismo, porque quieren su mejor versión, dársela a esta persona, ¿verdad? Porque ha habido un compromiso primero. Así es. Ha habido un compromiso, se han conocido y han reconocido que valen la pena. Y por esa misma razón quieren dar su mejor versión, porque han conocido su peor parte, su peor versión, pero ahora hay tanto compromiso de esta pareja, decir, vamos a consolidar nuestro amor, pero queremos prepararnos. Ya no aguantan el día. Ya no aguantan el día, ¿verdad? Y esa es la palabra, esa creo que es la palabra clave de este episodio, prepararnos. Prepararnos. Y en la Biblia también nos habla tantas veces sobre prepararnos y estar alertas. Estar alertas y prepararnos. Y si alguien se pregunta qué es estar alerta y preparado, lo podemos simplificar en orar y velar. Orar y velar. Eso es. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y velar. Orar y velar. Y eso significa prepararse. Y que así crezca, como esa pareja enamorada, nuestra pasión por su regreso. Por interceder, por su regreso. Y que anhelemos eso, pero con el entendimiento que Él va a venir como ese novio, pero también como rey. Y juez. Como juez. Y amar todo. Armar todo, ¿verdad? Entonces no separar eso, sino entender que es completo. En la número 3, dentro de las razones bíblicas, tenemos que de las más de 650 profecías que hay en la Biblia, la mitad se tratan acerca de Cristo. Y de esos 330 pasajes que son acerca de Él, 225 son acerca de su segunda venida. O sea... hay demasiado contenido bíblico haciendo referencia a la segunda venida. Y hay una frase que me encanta, que está aquí al inicio de estas notas, que lo dice Maxi Ceravica, y dice que necesitamos gritar lo que la Biblia grita, susurrar lo que la Biblia susurra, y callar lo que la Biblia dice. Y la segunda venida de Jesús es algo que la Biblia está gritando en la Biblia. Grita, porque hay un gran porcentaje de capítulos, 150 capítulos. 26% de la Biblia. 26% de la Biblia. Y 225 profecías. Acerca de solo eso. De su segunda venida. Y la última dice, más de 50 veces en el Nuevo Testamento somos llamados a estar listos o preparados para su segunda venida. Sí, y yo creo que si alguien ahorita puede decir, no creo que sean tantos. Vayan a buscarlos. Vayan a buscarlos o pueden pedírtelos también. Hay suficiente material para poder estudiar la palabra de Dios. Yo creo que, bueno, la frase que estaba leyendo Maxi al inicio, yo creo que un autoexamen que nos podemos hacer es
qué tanto nosotros en nuestro mensaje, cuando compartimos del Señor o en la iglesia, no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos gritando esto? ¿O será que estamos gritando otro mensaje que es un poquito más dulce? Porque al final de cuentas este mensaje es dulce, es lo que más anhelamos, pero como vos decías, cuando agregamos y entendemos rey y juez, van a haber cosas que no van a ser tan dulces y posiblemente sean amargas, pero la Biblia lo está gritando. Y tenemos que hacerlo también. Y la misma escritura habla que se tiene que predicar ese mensaje en tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre. Siempre. Pero justamente lo que vos decís es que podamos evaluar esa parte, que es lo que estamos compartiendo. Y también tenemos las razones pastorales. En las razones pastorales les pusimos 4, ¿verdad? 4 que son 4 temas, como dicen sus notas, que en el final de los tiempos, que por cierto, final de los tiempos no solo es los 7 años de tribulación o cuando el Señor Jesús regrese. Los últimos tiempos, de acuerdo a la profecía bíblica, inició desde que el Señor Jesús se fue. O sea, desde ahí ya son los últimos tiempos. ¿Va? Entonces alguien dice, es que vienen hablando de los últimos tiempos de años. Pues sí, porque es desde que el Señor Jesús ascendió. Y en esos últimos tiempos va a haber una temporada en especial en donde todo lo que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando en los siguientes episodios va a crecer aún más. El mejor ejemplo es una mujer embarazada, ¿verdad? No sé si estás casado o si sos una mujer que ha tenido hijos y estás viendo esto, pero yo sí recuerdo de mi esposa y de muchos otros partos que tuve la oportunidad de ver. Los dolores de parto, bueno, la mujer va al hospital cuando hay cierto tamaño de dilatación y el dolor dura cierta cantidad de tiempo, es cuando hay que ir. Menos de eso, de poca intensidad, te quedas en casa. Entonces, todo lo que hemos ido hablando son esos pequeños dolores de parto en los últimos tiempos y pues 1, 2, se quita y va así. Pero llega un punto que estas razones pastorales que vamos a mencionar ahorita, va a haber un punto en que esos dolores de parto van a crecer tanto en fuerza e intensidad que los que estén viviendo esa temporada van a saber que están en esa generación del regreso del Señor. Y yo creo que nosotros con solo ver las noticias, con ver todo lo que está pasando, con ver cómo responde la gente ante tantas situaciones, podemos ver que nosotros estamos en una generación bien característica y peculiar donde estamos viendo estos dolores de parto crecer. Demasiado. Y yo hablaba con alguien como las generaciones pasadas eran como tentadas o los problemas que tenían y hablaba un poquito sobre mi iglesia local y los problemas de la juventud en esos tiempos y eran cosas como bien diferentes, pero viendo la luz de la palabra justamente cuáles son los problemas de los últimos tiempos como están acá y son como muy similares a lo que dice la palabra, porque hablaba que hubo un tiempo que por medio de cierta música, cierto género, a los jóvenes los incitaban como a estar en lugares oscuros y espíritu de muerte venía hacia ellos, pero no era como algo tan fácil de ver o escuchar como ahora, como la lujuria, por ejemplo. Ahora en todo lugar, en todas redes sociales, en todo, las letras de las canciones, los videos, todo es sobre lujuria y es tan evidente y cómo es tan fácil caer en cierta forma. Si no estás atento, es tan fácil. Y también acuérdate que lujuria, obviamente uno inmediatamente piensa en algo sexual, pero lujuria también es un deseo desenfrenado por dinero, por fama, por redes sociales, todo eso. ¿Verdad? Todo. O sea que esto nos afecta a todos. A todos. Y es algo que tenemos que estar conscientes. Y yo creo que entender cuáles son como... Para mí son armas que el enemigo usa para contrarrestar a la iglesia, pero si ya sabemos qué arma va a usar, tenemos que estar atentos. Yo creo que eso es parte de la virtud de conocer la palabra. Así es. Porque te ayuda a estar preparado. Prepararse otra vez. Alguien una vez me dijo, ¿cómo es que el cristiano siempre espera que le venga el golpe, el cuentazo, hasta en eso ponerse a orar? A diferencia de aquel hijo de Dios que está parado firme en la roca, orando, que está listo para lo que venga. O sea, estoy amando a Cristo, pero si hay algo que viene contra mí, ya estoy listo. Sí. Y esa es la postura que debemos de tener también como iglesia y de cuidarnos, honrar
en cada área al Señor, ¿verdad? La segunda es ofensa, y esta la hemos mencionado ya bastantes veces. Esta para mí es de la que más se va a dar y la que más se está dando. Se va a ofender el que no conoce a Cristo, totalmente se va a ofender ante el refinamiento que vos hablabas, pero también el cristiano, también el que va a la iglesia todos los domingos, también el que a lo mejor conoce parte de esta historia. Pero si no conocemos toda la historia completa bíblicamente, cuando venga un refinamiento sobre la iglesia, yo como cristiano me puedo llegar a ofender en contra del Señor Jesús y mi corazón se puede endurecer. Entonces, esta es una que tenemos que, como vos decías, estar listos y evaluar mi vida, porque vivimos en una cultura fácilmente ofendible. Ponemos algo en las redes sociales y se ofende y la ofensa mitad. Crea división. Y la ofensa crea división. La ofensa crea división. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y por eso que es tan fuerte, ¿verdad? Porque de uno se lleva a otro, a fulanito, y va creciendo y va creciendo, y la división. Y es bien fácil, ahora vemos gente ofendida porque si uno se puso la vacuna y el otro no, si este usa mascarilla y el otro no, y nos ofendemos por cosas tan sin sentido. ¿Cómo va a estar entonces mi corazón a la hora que el Señor Jesús diga, yo regreso, voy a poner mi gobierno por sobre todos y vengo a refinar la iglesia? Entonces, si me ofendí por una mascarilla, por una vacuna, no sé cómo voy a responder ante lo que Jesús va a hacer en la tierra. Y cuando habla que Jesús viene acá y camina y su apacha vestimenta roja, de una destruye a vez sus enemigos. Es sangrienta, es una escena muy, muy fuerte, si lo podemos llamar así, pero es parte de su justicia. Y ahí es donde, exacto. Y entonces, ¿qué tanto está tu corazón trabajado en la ofensa? Y esa es una invitación también, como estamos siendo ofendidos por alguien o por una circunstancia, y cómo estamos reaccionando hacia eso. ¿Estamos afrontando o estamos dividiendo? Guardando. ¿verdad? Y guardando. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar mucho y evaluar nuestro corazón a la luz de la palabra. Y la tercera, que es el temor. Otro grande en este tiempo. Otro muy grande. Y es una generación que teme al... ¿Qué va a decir la gente? Teme a lo que está pasando, pero la escritura me encanta porque dice que solo el perfecto amor del Señor puede echar fuera todo temor. Y el temor es la ausencia de una relación íntima y personal con el Padre. Porque si tenemos una relación personal con Él, no hay miedo que pueda crecer en nuestro corazón. Porque Él echa fuera ese temor. Él echa fuera ese temor. Él es completo en nosotros. Y el temor es una evidencia de una falta de relación personal con el Señor. ¿Verdad? Porque crece en nosotros. Sí, porque no estamos confiando en Él. No estamos confiando en Él. Entonces, cuando solo estamos permaneciendo en Él y amándolo a Él, es cuando puede... No quiere decir de que no vamos a sentir en algún momento así como cierta, no inseguridad, pero es normal que no nos sintamos completamente bien, pero podemos correr a Él, como decir, porque permanecemos en Él y ese temor no va a tomar control de nuestra vida, ¿va? El temor existe, el problema es que el temor nos gobierna. Esa es la palabra. Ese es el detalle. El temor siempre va a existir, pero el punto es si nos gobierna, ¿verdad? Entonces, parte de eso es entender esa parte. Entonces, sí, en la vida creo que todos vamos a tener experiencias de temor, porque no solo vamos a hablar como en las cosas como meramente solo espirituales, porque en la vida hay cosas como temores, como si vas a saltar del bungee o no, entonces hay temor. Y ahí sí vamos a ver al perfecto amor si no estás bien. O cuando has puesto el ejemplo de gente en China que les dicen, te voy a matar y voy a matar a tu familia si no negas a Jesús. O sea, un ser humano... Estoy seguro que ellos tuvieron temor, pero no, como vos decís, no se dejaron gobernar por ese temor. ¿Va? Temen. Y ya, hay muchos testimonios. 40. Y el último es el engaño. Y por cierto, ahí en las notas están los versículos para cada uno de estos, ¿verdad? El engaño en los últimos tiempos, como parte de esos dolores de parto, va a ser de diferentes maneras. Pero el más grande que se está viendo es esa apostasía, ese evangelio falso que se está predicando por todo el mundo. Eso es el engaño que se va a predicar. Y dentro de ese engaño va a ser le dice la Biblia, ¿va? Muchos van a decir,
ya se tardó, no va a venir. Ujú. Ese es un gran engaño. Ese es del engaño más grande que va a haber en los últimos tiempos. Está en Mateo 24:11. Ajá. Y cabal, justamente ahí está Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, entre paréntesis, la segunda venida de Jesús, sin que antes venga la apostasía, que es el engaño que estábamos hablando, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Y al final eso va a pasar. Ujú. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Tenemos que Ujú. estar vigilantes, Ajá. ¿verdad? Y ver qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Pero ahí por eso dice que nadie os engañe. Ujú. Y por eso está la promesa que el Espíritu Santo Ajá. está con nosotros, que Él es quien nos dirige a toda verdad. Totalmente. Dice la palabra, y por eso leíamos también al inicio Salmo 119, 160, porque la suma de su palabra es verdad. Entonces, a la luz de la palabra es que justamente vamos a ver qué es apostasía y qué es la verdad de Cristo. Entonces, si no estamos metidos en la palabra, si no estamos anhelando su regreso, es muy probable que seamos fácilmente engañados, ¿verdad? Y eso es como, qué amargo, pero es parte del mensaje, ¿verdad? Entonces, si hacemos un autoexamen, ya para ir terminando con esto, nosotros lo queríamos hacer hoy al terminar este episodio, es ir a platicar con el Señor y decirle, ¿qué tanto estoy anhelando tu regreso, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo me dice, fíjate que no mucho, entonces el problema está, no me estoy alimentando de la palabra. Entonces comienzo a alimentarme y comienzo a crecer, sabiendo que va a haber un tiempo de mucho engaño. Yo no quiero ser engañado, Así es. ¿verdad? Sí, yo creo que hemos encontrado la verdad en Cristo y queremos seguir permaneciendo en esa verdad, pero el mundo tiene tantas voces y lo más importante es reconocer constantemente la voz del Señor. Y una de las formas más fáciles de seguir es justamente oración, intercesión, pero también estudiar la Escritura. Entonces, es una invitación a que la segunda venida no es la segunda venida de Jesús, no es una idea. Ajá. Es una promesa. Es una promesa. Es una promesa y él va a venir y la Escritura habla, el 26% de la Escritura habla de su segunda venida. Quiere decir que es demasiado importante y queremos verle regresar. Sí. Queremos ver su reino venir completo. Queremos ver su reino venir completamente. Entonces, terminamos orando, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a seguir hablando de estas razones, como ven en sus notas, razones bíblicas, razones pastorales. La próxima semana vamos a hablar de las razones proféticas y evangelísticas, de por qué es importante conocer conocer los últimos tiempos, ¿va? Sí. ¿Quieres orarnos para cerrar? Sí, oremos. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra a nuestra vida. Estamos tan emocionados, pero también con ese fuego en nuestro corazón por anhelar tu segundo regreso. Que no sea solo un pensamiento, sino que también se convierta en un anhelo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, y como personas también reaccionemos a esa preparación de verte regresar. Hoy como iglesia queremos estar atentos a los cambios, no queremos irnos tras falsas enseñanzas, queremos escuchar lo que la palabra está diciendo, queremos escuchar la suma de tu verdad, Jesús, y queremos que seas tú hablando cada día más a nuestra vida, que podamos disfrutar cada versículo, cada capítulo, cada momento que tenemos de poder hablar contigo, para que podamos crecer en amores, pero también en deseo y anhelo de verte regresar, Jesús. Y ese es nuestro clamor cada día. Y te damos gracias por este tiempo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Entonces nos miramos en el próximo episodio.